Bienvenidos a esta nueva serie, Conquistando nuestra asignación, donde entrevistaremos a personas que, en medio de las pruebas, el dolor y las circunstancias más difíciles, recibieron confirmación de Dios acerca de su propósito. Hoy están caminando en esa asignación y siendo de bendición para muchos más. Esta serie ha sido creada para inspirarte a no quedarte atrapado en tu dolor mientras observas las bendiciones y el crecimiento de otros. Queremos animarte a aprovechar tu propia crisis como una oportunidad para descubrir la asignación que Dios tiene para tu vida. Reflexiona en estas verdades. Todo aquello que te molesta te está enseñando paciencia. Toda persona que te abandona te está enseñando a sostenerte sobre nuestro Padre Celestial. Todo aquello que te enoja te está enseñando perdón y compasión. Todo aquello que tiene poder sobre ti te está enseñando cómo recuperar tu autoridad. Todo aquello que odias te está enseñando amor incondicional. Todo aquello que temes te está enseñando valentía para vencer ese temor. Y todo aquello que no puedes controlar te está enseñando a soltar y a confiar. Todo en la vida te está enseñando algo. Quizás la dificultad que hoy estás enfrentando no sea el final de tu historia, sino el proceso que Dios está usando para revelar tu propósito. Tu crisis puede convertirse en el terreno donde descubras tu llamado, desarrolles tu carácter y comiences a caminar en la asignación para la cual fuiste creado. Bienvenidos a Conquistando nuestra asignación. Tu dolor no tiene la última palabra. Dios sí la tiene. Y amados del Señor, les damos la más cordial bienvenida. Vamos aquí justamente en este nuevo episodio que nuestro Padre Celestial nos está permitiendo grabar para inspirarte. Si hoy estás pasando por una temporada difícil, estás estancado, hay dolor, hay amargura, te cuento, hoy vamos a aprender que aún de ese pico de dolor más alto, Dios podría estar preparándote para ese ministerio donde Él te quiere llamar para poder ir a libertar a muchos más. Y te cuento, justamente tengo hoy el privilegio de entrevistar a María Isabel, una hermana en Cristo, una amiga, una gran conferencista que tuve el privilegio de ya poder escuchar en varios congresos globales de Inspira y de verdad de tanta bendición que hoy nos permite el Señor esta plataforma para presentártela. Mi amada María Isabel se conecta desde Italia y de la cual hoy nos viene a compartir cómo ella descubrió su asignación aún en medio del dolor. Mi amada María Isabel, gracias por estar aquí. Te damos la más cordial bienvenida. Y ahí queremos escuchar todo de ti. Ahí qué es lo que nuestro Padre Celestial ha puesto en tu vida. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es María Isabel? Bienvenida, María Isabel. Gracias, Beverly. Gracias en primer lugar, de verdad, por este ministerio maravilloso, por esta oportunidad, esta nueva oportunidad. Y a Dios, a nuestro Padre Celestial, que realmente organiza encuentros divinos, como mi encuentro con ustedes, con Inspira. ¿Quién soy? Bueno, como ha dicho, soy María Isabel, soy peruana, vivo en Italia desde el 1992, ya han pasado muchos años. Y soy la última de 5 hermanas mujeres. Estoy casada hace 31 años, tengo 2 hijos varones, Gianfranco de 27 y Daniel de 22 años. Y realmente es increíble cómo Dios nos lleva de la mano. Cada paso que nosotros damos, aun cuando pensamos que Él no está, Él está llevándonos hacia nuestra asignación, hacia nuestro propósito. ¿Cómo descubro? En realidad fue como todas nosotros o nosotras hemos vivido en la infancia momentos de dificultad, hemos vivido, nos traemos heridas emocionales. Yo digo siempre que es imposible estar vivas y no estar heridas, hace parte de la vida. Y realmente durante la adolescencia, que es el periodo en el que realmente esas heridas emocionales salen con fuerza en nuestra vida porque estamos buscando nuestra identidad. Es allí donde en mi desesperación realmente busco a Dios.
quiero decir una cosa importante, Beverly. Vengo de una familia donde mi madre fue, porque ahora está en la presencia del Señor, una mujer que amó a Dios por sobre todas las cosas. Y a pesar de no conocer mucho, porque era católica, pero practicante, la palabra de Dios tenía un corazón que estaba conectado constantemente a Dios. Y vimos una madre que en la cotidianidad vivía su fe como una cosa real y su relación personal con Dios. Y cuando yo viví ese momento, que tenía más o menos 20 años, en el cual realmente y llegué a entrar a vivir una vida como muchos en nuestras vidas hemos pasado momentos de suplir esos vacíos o de calmar ese dolor a través de la diversión, alcohol, otras cosas, y yo llegué también hasta ese punto. Y un día clamé a Dios y le dije, si tú realmente existes, como mi madre siempre me ha dicho y le he visto contigo, esa es mi vida, haz algo por mí. Y al día siguiente, Dios me encontró. Él estaba siempre allí y de allí mi vida cambió. Mi conversión fue una conversión radical realmente. Pasé de la fiesta, de todo lo que sabemos que un adolescente, sobre todo herido, vive, pasé a una consagración total para Dios. Me fui de misiones al Amazonas, porque en esa época vivía en Perú, me convertí en Perú. Me fui con este grupo de misioneros americanos al Amazonas a predicar el Evangelio. Después regresamos a Lima, me inscribí en el Centro de Entrenamiento Bíblico y estudié y me gradué después de 2 años de estudios. Realmente todos se asustaron, que mi conversión fue radical, porque experimenté realmente cuánto Dios me amaba, porque como dice la palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cómo es que llegas entonces a ser coach y acompañar a personas en procesos de sanidad emocional? ¿Cómo es que te vas de las Amazonas a ser coach? Sí, a ver, digamos que en el 2010, ya obviamente casada y con 2 hijos, mi esposo y toda mi familia, mi esposo y yo y mis hijos, Dios abre una puerta para irnos al Perú y vivimos allá por 6 años. Eso también es otra historia maravillosa. Eh, pero llegando a la respuesta específica, es que cuando nosotros regresamos en el 2016, prácticamente tuvimos que iniciar, ¿no?, nuestras vidas aquí y el Señor nos acompañó en cada instante. Entonces, yo prácticamente, desde que me convertí, las personas me buscaban para pedirme un consejo. Yo no me sentía capaz de hacerlo, pero bueno, trataba de hacerlo mejor y las personas me buscaban, Marisabel, ¿qué puedo hacer? Y me di cuenta que yo amaba cuidar el alma de las personas. Amaba hacerlo, tenía pasión y no me cargaba nunca en los problemas de las personas. Pero así fue pasando los años y llegamos al 2010 y yo en estos años, todos estos años, yo viví eh, eh, cuidando las almas de las personas, sanando mi alma en primer lugar y trabajaba en el área administrativa, secularmente en el área administrativa por muchos años. Cuando regresamos en el 2016 a Italia, con mi esposo y mis 2 hijos, que no teníamos nada, teníamos que comenzar desde cero, fue la primera vez que yo le pregunto a Dios y le digo, Señor, ¿cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi pasión? Y me di cuenta que es lo que había hecho por muchos años, que era cuidar las almas de las personas. Entonces, yo en estos años he estudiado psicología, he estudiado pedagogía, porque yo digo, tengo una particularidad. Cuando hago algo, quiero hacerlo bien. Entonces, cuando me casé, quise estudiar cómo hacer un buen matrimonio, quise estudiar cuáles son el comportamiento de la mujer, sus necesidades, cómo piensa, qué desea, y me puse a estudiar mucho eso. También para ir sanando mis heridas. Obviamente la palabra de Dios era la base de todo, pero amaba la psicología y la pedagogía me comenzó a apasionar cuando yo tuve mi primer hijo. Yo, como les dije, soy la quinta de 5 hermanas mujeres. Así que mi mundo fue un mundo completamente femenino. Y mi primer hijo fue varón. Cuando él nació, yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo hago esto? Dije.
Y me puse a estudiar pedagogía y específicamente los niños, cómo había, o sea, todo, comencé a estudiar la pedagogía. Entonces yo siempre he estudiado, Dios me ha permitido tener un rol en mi vida, siempre he estudiado para hacerlo de la mejor manera, la palabra de Dios y también la parte, digamos, científica. Entonces, así, cuando descubro que yo quería ayudar a nivel profesional, no solamente los consejos, sino prepararme, seguir estudiando y que mi profesión fuera mi vocación y mi pasión. Así, decido ir a Roma a hacer el máster de coach. Mi mamá Marisabel, yo tuve el privilegio de conocerte en persona por primera vez en Alicante, España, y de verdad aprendimos tanto del taller de las emociones, de las heridas. Y luego nuevamente nos volvemos a encontrar en el Congreso de Toluca y comienzas a desarrollar el tema de la amargura. Pero cuando nos volvemos a encontrar en Austria, que también tuve el privilegio de conocer a tu esposito, me doy cuenta que nuevamente venías profundizando aún más en los talleres, en este coaching que te has ido especializando en el área específicamente de la amargura. ¿Por qué consideras tú que el tema de la amargura es tan importante hoy? Mira, Beverly, el tema de la amargura es algo que tiene un impacto en nuestra vida, en primer lugar espiritual, que yo nunca me había dado cuenta, sino hasta los últimos 3 años de mi vida. Sí, me enseñaron siempre que la amargura no es buena porque hay que perdonar, pero tuve que experimentarla en primera persona, de una manera muy profunda, para que nuestro Dios me revelara realmente y me hiciera entender la profundidad de lo que significa y el impacto que tiene en nuestra vida la amargura. La amargura afecta espiritualmente, afecta no solamente nuestro espíritu, afecta nuestra alma y afecta nuestro cuerpo, todo nuestro entero ser. Ok, entonces cuando nosotros hablamos de amargura, mi mamá María Isabel, para quienes tal vez no lo han detectado, ¿qué es realmente la amargura y cómo se desarrolla en la persona? Como para detectarla y decir, yo necesito ayuda, estoy en amargura. En primer lugar, la amargura es un estado de la mente que nace de un pensamiento. Como nosotros sabemos, nosotros pensamos, nosotros sentimos y nosotros actuamos. Entonces, ¿qué cosa sucede? La amargura es un estado mental, realmente un sentimiento, no es una emoción, nace, y eso es muy importante que nosotros lo comprendamos, nace como una emoción, pero se vuelve un sentimiento. Porque la amargura, cuando sucede que si alguien nos hace daño, nos hace una herida, o a veces también por expectativas que teníamos y estamos desilusionados, entonces nosotros sentimos una herida y es una emoción de dolor, que puede ser ira, puede ser después tristeza, pero no es inmediatamente amargura. Se vuelve amargura cuando nosotros no permitimos que el Espíritu Santo gobierne esas emociones. Ok, ¿es posible amar a Dios y al mismo tiempo albergar amargura? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí, yo misma lo he vivido y lo amo mucho realmente. Pero la amargura hace parte de esa, y lo vemos, ¿no? En Hebreos 12:15 nos advierte la palabra de Dios. Dice, estén atentos a no permitir brotar ninguna raíz de amargura para que no estemos privados de la gracia de Dios. Cuando yo entendí ese versículo, yo nunca me di cuenta que el permitir la amargura como sentimiento, cuando ya hace una raíz, significaba que algo pasaba en mi relación con Dios con respecto a la gracia. Y comencé a estudiar qué es realmente la gracia, qué cosa me da la gracia y qué cosa me quita si yo permito, no porque Dios nos quite la gracia, Dios cuando nos da algo jamás nos quita nada, pero nosotros podemos rechazar esa gracia cuando permitimos que la amargura entre en nuestros corazones, produzca esta raíz, brote esta raíz. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo seguir amando a Dios, yo seguía amando a Dios,
Pero ¿qué pasa? Hay momentos en la vida en que Dios nos lleva a determinadas experiencias porque Él quiere que nosotros experimentemos su amor en cada área de nuestra vida, en cada pequeña, grande, mediana área de nuestra vida. ¿Qué cosa pasa, Benedict? Muchas veces nosotros, cuando no comprendemos eso, decimos que amamos a Dios, pero es un amor humano, no es un amor que brota del amor que Él tiene por nosotros. Entonces yo siempre lo he hecho en mi vida y acompaño a las personas para que reflexionen. Y yo les pregunto y les digo, ¿ustedes aman a Dios? ¿Tú amas a Dios? Sí, pero ¿de dónde nace este amor? Ah, porque yo sé que Él es bueno y porque yo lo quiero amar. ¿Pero es un amor humano con el que lo amas o es un amor divino con el que lo amas? Entonces ahí viene la pregunta. Cuando yo amo a Dios, que mi punto de partida es mi amor, es un amor humano. Entonces, ¿qué cosa sucede? Si yo me porto bien, siento que amo a Dios. Cuando me porto mal, ya no lo amo. Entonces, ¿qué pasó? O sea, yo siento que ya no lo amo. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo mal. La palabra de Dios dice que yo puedo amar a Dios porque Él me amó primero. Ese es amor divino que yo recibo y es a través de ese amor que yo puedo amar a Dios. Entonces, cuando yo llego en un área de mi vida, como es en este caso específico, la amargura, porque este proceso es en toda área en la que Dios está probando nuestra vida. Entonces, haz esta pregunta. ¿Estoy amando a Dios con el amor que siento que Él tiene hacia mí y es una respuesta en mi amor al amor suyo? ¿O es que es un amor que nace de mi humanidad y que va fluctuando conforme yo me voy comportando? Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta es sí, lamentablemente podemos amar a Dios y tener amargura en nuestro corazón, pero cuando nosotros comprendemos cada día más que Él nos ama, el Espíritu Santo en nuestra comunión profunda con Él nos da lo que la palabra dice, la tristeza se une el corazón de Dios, que nos lleva a un cambio y a reconocer que estamos permitiendo una raíz de amargura. Ahora, tú me preguntabas también, ¿cómo podemos darnos cuenta, verdad? Nos damos cuenta cuando tenemos amargura en nuestro corazón. Realmente, muchas veces nosotros, las señales es, por ejemplo, la venganza. Nosotros no nos damos cuenta. Nosotros que somos sudamericanas, centroamericanas, hispanas, en realidad, hemos visto muchas novelas, ¿verdad? Entonces, en las novelas a veces vemos esas venganzas. No, no, no. La venganza que trae la amargura son esas cosas un poco, parecen pequeñas, pero nosotros necesitamos vengarnos porque es como, ahora yo te hago ver, ahora voy a hacerte pagar lo que me has hecho. La venganza tiene diferentes formas que tendríamos que estar una hora. Otra cosa que nos hace entender que estamos en amargura es que tenemos mucha dificultad en la resolución de los conflictos en nuestras relaciones. Si yo no logro resolver un conflicto, es una señal que yo tengo amargura. Y resolver un conflicto no significa que tú vas a estar bien en esa relación con esa persona. Resolver un conflicto es resolverlo en tu corazón, porque muchas veces no tenemos la oportunidad para resolver con la persona. Qué importante lo que estás diciendo, María Isabel, porque cualquiera diría, yo he tratado de resolver este conflicto, pero mi cónyuge, mi hijo, mis papás no quieren restaurar. Entonces, quiero enfatizar en lo que acabo de escuchar de ti, es resolverlo en mi corazón, aunque no se resuelva la relación. María Isabel, ¿cómo has visto tú que la amargura puede impedir que una persona descubra o camine en su asignación? Regresamos al tema de la gracia. El propósito de nuestra asignación es por gracia, no es por nuestras obras. Entonces, si nosotros permitimos la amargura nos crea confusión, es un estado mental que nos crea confusión, nos lleva a un estado de cansancio, nos lleva a un estado en que no sentimos fuerzas para luchar. Entonces, nosotros sabemos que la asignación de Dios es una asignación maravillosa, pero también es una asignación donde necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo
para poder comprender cuáles son los pasos a seguir, para poder reconocer cuando hay esas obras que Él ha precedentemente preparado para que tú y yo caminemos en ellas. Y si yo permito la raíz de amargura en mi corazón, no tengo ese discernimiento. Es un gran obstáculo. Y aquí un combo de preguntas, mi amada María Isabel. ¿Has visto tú, porque tú estás trabajando como coach eh, directamente con personas donde han permanecido estancadas por años debido a heridas no sanadas, por ejemplo, donde el dolor se ha convertido en su identidad o donde incluso justifican su amargura en lugar de confrontarla? Digamos que para enfrentar la amargura hay que ser valientes. Aquí valientes porque hay que morir a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestra carne, ¿no? La Biblia habla y es una batalla, el mismo apóstol Pablo dice, ¿no? O sea, es una batalla entre la carne y el espíritu. Y la amargura que está, digamos, instalada en nuestra área almática, obviamente, entonces quiere prevalecer en nosotros. Nosotros realmente muchas veces, como decíamos antes, necesitamos esa conexión constante con el Espíritu Santo para poder entender cuál es el propósito. Ahora, hay muchas personas que no logran, ¿por qué? Porque no se dan cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Dice, la ira humana no cumple la justicia de Dios. La ira humana no cumple la justicia de Dios. Cuando yo permito la amargura como raíz en mi vida, no la emoción de la rabia, de la ira, porque eso sí puedo sentir, pero eso no se convierte en una raíz de amargura. Si yo permito realmente, y veremos más adelante, les explicaré el proceso, no permito que eso se convierta en una raíz. Entonces, ¿qué cosa pasa? Muchas veces nosotros eh, queremos hacer nosotros nuestra propia justicia. Queremos controlar las situaciones, queremos nosotros ser jueces. Y cuando yo comprendí también este versículo, que en el momento en que yo permito la amargura y permito que esa ira se convierta en amargura y actúo a través de esa ira, haciendo actos de venganza, yo me pongo en el lugar del justo juez. ¡Wow! Cuando yo lo entendí, me arrodillé y le dije, Señor, perdóname. Perdóname, tú eres el justo juez. Y ahí entra el temor de Dios, el temor a Dios, que es un respeto amoroso hacia Él. Entonces, cada vez que quiere venir esa ira humana, yo la pongo delante de los pies de Cristo y le digo, Señor, tú eres el justo juez. Y yo suelto eso en tus manos. Ahora, hablábamos de las personas, ¿verdad? Que hay que ser valientes para poder, porque hay que morir a nuestro ego. Es dolorosísimo, ¿verdad? Es muy doloroso morir a nuestro ego, a esa falsa identidad. Es muy difícil, pero con Dios todo lo podemos. Si realmente comprendemos que es Él en nosotros, no somos nosotros en Él. Pero he visto muchas personas que conocen la Biblia, toda la Biblia, la saben mejor que yo, pero siguen en un estado de amargura por años y su vida no ha cambiado. Y tienen 20 años en Cristo. Te voy a comentar, hay una persona, por ejemplo, que me trajo a la hija, el hijo, el otro hijo, al esposo, para que yo los ayude, pero ella parecía la que no tenía ningún problema. Y como yo a un cierto punto le dije, lo siento mucho, pero si tú no eres la primera, que ella era la que se supone que estaba más crecida en la palabra, si tú no eres la primera, yo no voy a poder trabajar con ellos, porque tú eres la que más conoces la palabra, entonces necesito trabajar contigo. En fin, pero ella no estaba dispuesta porque es difícil. Y obviamente ella se fue, buscando muchas personas para que ayuden a mejorar la vida del esposo, de los hijos. Pero ¿qué pasó a ese punto? Ella volvió a regresar a mí, porque se dio cuenta
pero ella pasó en este camino, desde que me conoció hasta que regresó, pasaron 15 años. Y ella, cuando regresó a mí hace algunos años, estaba en el mismo estado que yo la dejé hace 15 años. Sin embargo, iba a la iglesia todos los domingos, servía en la iglesia. O sea, por eso te digo que lamentablemente sí se da esto. Qué impresionante. Voy a leer aquí uno de los comentarios que grabamos con nuestros amados miembros esta entrevista. Dice aquí, en medio del dolor pensé que el Señor me había libertado de la ira y luego que se fue el dolor volví a sentir lo mismo y dije, solo el dolor me hizo ser así. Ahora sí siento que el Señor me ha libertado. Hablemos, mi amada María Isabel, cómo sanar para avanzar. Hemos identificado estas raíces, estos comportamientos, incluso el por qué los justificamos creyendo que todos los demás son un problema y no nos damos cuenta que hemos albergado este deseo de justicia en nuestra humanidad. ¿Cuál es el papel del perdón en la sanidad de la amargura? Es fundamental, es la base. Y allí creo que es importante que pueda explicarles el proceso, porque la amargura, como dijimos anteriormente, no llega toda junta, no se vuelve de una emoción inmediatamente un sentimiento. Es una emoción que nosotros permitimos, que es la ira, ¿no? Y permitimos tantas veces, hasta que hace un camino y llega a volverse un sentimiento. La diferencia entre una emoción y un sentimiento, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de la ira, ¿no? Es que llega cuando la persona te hiere, pero luego se va. Pero si tú vuelves a pensar en la ofensa que esa persona te hizo, vas a volver a sentir ira, vas a volver a percibir la injusticia, porque recordemos que la emoción de la ira nace de un sentimiento de injusticia. Tú y yo percibimos algo que sea real, no real, justo, y yo siento ira, porque es una injusticia. Está directamente conectado al sentimiento de injusticia. Entonces, ¿qué cosa pasa? Es un proceso. Entonces, yo regreso en esa ofensa que me hicieron o que yo interpreté o percibí de esa manera, porque eso también se da, y hice que esa emoción de la ira se convirtiera en un sentimiento. Entonces, la emoción de la ira llegaba y se iba, porque es una emoción así. Una emoción, dice según los estudios, que dura más o menos unos 7 segundos en nuestra mente y en nuestra percepción. Pero llega y se va. Pero cuando se va, yo sigo pensando en ofensa y otra vez se genera hasta que el sentimiento de la amargura es porque esos raíces ya es una cosa que me acompaña todo el tiempo. El sentimiento es algo constante, a diferencia de la emoción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? Nosotros podemos ser realmente sabias, como el Señor nos da. Dice que falta sabiduría, se la pida a Dios, que Él nos da abundantemente. Entonces, cuando alguien te ofende o tú percibes algo como una ofensa, lo primero que tienes que hacer es, porque es como que nuestro corazón es el terreno, la ofensa es la semilla, ¿sí? Entonces, ese es mi corazón, es el terreno. La ofensa, que sea real o percibida, es la semilla. Entonces, cuando yo permito que esa semilla de ofensa la coloco en el terreno, ¿sí? Yo vuelvo luego, salgo de la emoción y luego vuelvo al pensamiento de ofensa, lo que me ha causado esa herida, y cada vez que vuelvo al pensamiento, yo le voy haciendo más profunda y la hundo más, y la hundo más, y la hundo más, hasta que hace raíces. Entonces tenemos la posibilidad de ser el contrario. Es maravilloso como el Señor nos ha dado esta posibilidad. Cuando tú tienes la semilla en tu mano, que es la ofensa, tú ya no la pones en tu corazón, sino que la tomas de tus manos y la pones a los pies de Cristo. Y le dices, Señor, yo te doy a ti esa ofensa, tú eres el justo juez. Y yo bendigo a esa persona, y comienzas a orar por esa persona, que tengas deseos o no tengas deseos. Entonces, esa semilla ya no viene colocada en tu corazón, sino a los pies de Cristo.
y nunca más se convertirá en una raíz de amargura. Entonces, Ahora, el perdón es fundamental, porque es el proceso del perdón, es cuando tú dejas la semilla a los pies de Cristo. ahora, ¿qué pasa, María Isabel, si la persona dice, ya no voy a permitir ese deseo de injusticia, el afectarme incluso cómo veo a Dios en cuanto a la situación? Lo perdono, pero yo no me quiero reconciliar. Yo no quiero restaurar mi matrimonio, no quiero restaurar esa amistad. ¿Eso significa que todavía estoy en amargura o hay una diferencia entre perdonar y reconciliar? Hay una gran diferencia en perdonar y reconciliar. Ahora, en primer lugar, o sea, no en primer lugar, sino una de las tres, una cosa importante que no les había dicho, es que hay tres tipos de amargura. La amargura hacia el prójimo, la amargura hacia nosotros mismos, que también es una amargura que muchos tenemos, y la amargura hacia Dios. Esos son los tres tipos de amarguras. Y sobre eso también podríamos hablar muchísimo. Pero eso es importante, porque muchas veces yo puedo no tener amargura hacia los demás, pero tengo una amargura hacia mí y me desprecio. Y yo soy la niña de los ojos de Dios. Soy su hija preciosa. Y a veces, por muchas cosas que hemos vivido, a veces hemos tenido amargura hacia Dios. Pero lo sabes, Beverly, yo entendí que a Dios no puede sentir amargura por Dios, pero sí por papá. Y hacia papá sí puedes decirle, papá, yo te perdono, porque tú no me cuidaste cuando yo necesitaba que tú estuvieras allí. En algunas situaciones que podemos vivir. Y es maravilloso saber que a Dios no, porque Él es omnipotente, omnipresente, ¿no? Todopoderoso, omnisciente. A Él no, pero a papá sí. A papá sí puedes perdonarlo. No porque Él falló, porque Él no falló, pero a veces sucedieron cosas en nuestra vida que fueron demasiado dolorosas y nos crea como humanos una sensación de desilusión hacia Él, aunque si Él es perfecto. Y Dios permite como papá de que tú lo perdones. Y fue para mí un proceso también maravilloso eso, ya un día les contaré. Entonces, específicamente, no quería olvidarme de esos tres aspectos de la, de la amargura, ¿no? Que muchos de nosotros hemos realmente vivido y estamos viviendo. Ah, ¿me puedes repetir la segunda parte? Porque me quise decirles esto que era muy importante y me perdí. No, 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 y creo que esto es maravilloso, mi amada María Isabel, porque, o sea, solo el hecho de pensar amargura contra Dios, qué blasfemia es esta, pero la realidad es que muchas personas están caminando con eso en sus corazoncitos. Entonces es bien importante, gracias por mencionarlo. Y La pregunta perdón que te era, interrumpa, perdón que te, ¿sabes por qué es tan importante? Porque no podemos experimentar ese amor que es el que nos transforma, nos sana, nos libera y nos hace recuperar nuestra identidad como hijas suyas. Por eso es importante. claro, no podemos sanar de algo que estamos en negación, o sea, tenemos que reconocer. Exactamente, exactamente. Qué precioso. La pregunta iba en función a si yo no quiero reconciliar, Ok, ya me ¿sigo en acordé, amargura? perfecto. Ujú. No. La palabra de Dios dice en Proverbios, sobre toda cosa que cuidas, cuida tu corazón sobre él, porque de él emana la vida, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces tenemos relaciones que son realmente relaciones tóxicas, donde la persona no ha hecho su proceso, no desea hacer un proceso de sanidad o de resolución de sus propias situaciones. Y lamentablemente nosotros estamos propensos a volver a sentir el dolor de la ofensa. Eso se llama amar a distancia. Pero tú tienes que amar a la persona. ¿Y sabes cómo notas que la estás amando? Cuando ya no sientes amargura en tu corazón, cuando sientes amor versus esa persona, hacia esa persona, sientes amor. Y es un amor que te lleva a veces hasta tener tristeza por esa persona y te lleva a orar por esa persona. Pero tú puedes amarla en ausencia hasta que esa persona esté lista para poder crear una relación sana. Ay, qué hermoso, amar a la distancia. Y aquí leo algo que viene conforme al tema. Hace mucho ya no tengo ira,
Me puedo molestar, pero es el amor a Cristo que me vuelve a la posición del amor. Incluso me veía siendo viejita y estando con mi esposo al costado, pero yo toda amargada y así veía mi futuro. Ahora veo que Dios nos trajo hasta aquí para libertad. Gloria a Dios, gracias ahí por Amén. compartir. ¿Cómo puede una persona comenzar a sanar cuando ha sido profundamente, y María Isabel, constantemente herida? Sé algo de eso. Sí se puede. Así como constantemente eres herida, así constantemente vas a los pies de Cristo. Con esa frecuencia, con esa profundidad. La profundidad de la herida, la profundidad de tu relación con Dios y con el Espíritu Santo y perdón, la profundidad de tu perdón hacia la persona. ¿Algunos pasos prácticos que nos pudieras ahí recomendar para romper con la amargura cuando en paralelo está esa constancia de estar siendo herida? Bueno, en primer lugar, un paso fundamental es reconocer, tener conciencia de que tengo una raíz de amargura. Si no inicio por allí, voy a siempre a dar responsabilidad a las demás personas de cómo yo me siento. Número uno. Número dos es pedir perdón a Dios por haber permitido esa amargura en tu corazón, para recuperar ese estado perfecto de gracia en la que Dios te da y quiere que tú vivas. Número tres, una cosa muy importante también, es analizar en tu profundidad si lo que tú has percibido, esas ofensas, son reales o no, o son heridas que tú percibes porque no has sanado tus propias heridas, porque estás llena de expectativas. Eso también es muy importante. Y una cosa también es importante, la batalla de la mente, batallar con nuestros pensamientos, porque cuando nosotros decidimos perdonar y sobre todo continuamos a recibir esas heridas, obviamente nuestra mente está constantemente en una sobreexigencia de pensamientos tóxicos. Tenemos que tomar una posición de autoridad como hijas de Dios para llevar cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de quién es Dios en tu vida y en mi vida. Sabes, María Isabel, es tan importante lo que estás diciendo, un reto que he visto constantemente en las mentorías que tengo el privilegio de dar. Hay una persona en especial que me asignaron esta ovejita en Estados Unidos y me dice, Beth, pero Dios siendo tan bueno, ¿cómo puede permitir que yo siga sufriendo? Y entonces tú ahorita dices, uno de los pasos prácticos es pedirle perdón a Dios porque has estado viviendo en amargura. Pero, ¿cuál es la importancia y cómo ejecutamos esta renovación de mente cuando está esta fortaleza de, pero ¿cómo le voy a pedir perdón a Dios si Dios es el que lo está permitiendo? ¿Cómo voy a pedir perdón si las personas que están a mi alrededor, Dios sigue permitiendo que me estén lastimando y eso está causando una reacción que es amargura? Y comienzo ahí a justificarme, ¿cómo salgo de esa bola de nieve que cada vez se hace más grande? En primer lugar, Beverly, nosotros tenemos que entender algo muy importante. Nacimos para glorificar a Dios. Cuando comprendemos que nacimos para glorificar a Dios, el dolor y las pruebas, inclusive las injusticias, las vamos a vivir con ese peso de gloria que Dios la trae en nuestras vidas. Si no comprendemos eso, vamos a ser solo víctimas. Dios ha permitido eso, no lo ha causado. Él lo ha podido permitir para glorificarse y para equiparte de una capacidad. Yo misma me asombro de jamás pensé tener esta capacidad que Dios me dio. Pero contemporáneamente logras vivir una vida abundante, logras ser el reflejo de Dios aquí en la tierra y glorificarlo. Es maravilloso. Pero allí el problema es cuando está nuestro ego. El ego es un gran obstáculo. Tú y yo nacimos para glorificarlo en la forma en que Él lo decida. Y eso lo puedes comprender en la medida en que comprendas cuánto Él
te ama. Ese es el único camino para poder realmente aceptar lo que llega a tu vida y no tener miedo del dolor, sino saber que a través de eso Dios está glorificando, está recuperando tu identidad y está extrayendo el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, María Isabel, escuchamos al principio que hablaste que tú tuviste este encuentro sobrenatural con el Señor, fue algo radical de las Amazonas a coach y podrían decir, María Isabel, es bien fácil para ti, tu vida ha sido perfecta, nos hablas desde la teoría. ¿O hay algún momento en donde en tu propia vida tuviste tú, María Isabel, como persona, tuviste tú que vencer la amargura? Por supuesto. Yo vivo una prueba hace 18 años y esa prueba no ha cambiado en los últimos años, sino que ha ido volviéndose cada día más difícil. Esa prueba la vivo con una persona que amo mucho, con la cual tengo un vínculo muy profundo. Y realmente yo puedo, un día le voy a decir gracias, porque la persona que soy es gracias a esta prueba. Y ha sido muy difícil el camino, pero cuando realmente tú te das cuenta que tú, muchas veces nosotros decimos, sí, Señor, tú, ven, hazlo tú, pero en realidad muchas veces no lo hacemos así, no lo vivimos así, pensamos que es así, pero cuando realmente ya no puedes más, ya no puedes más, es allí donde tú te rindes completamente a Él, porque tú sientes que la amargura está en tu corazón y tú sientes que hay algo que está interrumpiendo tu comunicación con Él, la gracia que Él te quiere dar. Y yo lo vivo y lo vivo hasta hoy lo vivo. Pero el proceso en mi vida ha sido maravilloso porque realmente ahora entiendo cuando Santiago dice, estén gozosos si están en pruebas de diferente tipo, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia la obra perfecta para que sean completos y no les falte nada. A través de la prueba que yo he vivido, sabe, Beverly, he llegado a, a proteger mi relación con Dios, a protegerla de una manera porque yo respiro a través de esa relación, yo vivo a través de esta relación. Sin esa relación con Él, yo no estoy viva. Entonces, pero eso lo he experimentado a través de esta prueba. Y lo único que quiero es que Él no me suelte jamás, que mejor dicho, yo no lo suelte jamás a Él. Saber que Él está allí, porque Él siempre está allí. Soy yo que cuando permitía la amargura sentía que Él estaba lejos, pero Él estaba allí. Y ahora sigo viviendo esta prueba y no sé cuándo acabará. Pero lo que tengo cierto es que cada día recupero mi identidad como hija suya y estoy llevando el reflejo suyo aquí. Soy yo, esta soy yo. No era la que sentía amargura. Esta soy la que ama a distancia, la que bendice, la que está libre. Esta soy yo porque soy su hijo. Jesús lo hizo también. Él es mi ejemplo. ¿Sabes qué admirable, María Isabel? Porque yo llegué a pensar hace mucho tiempo que la amargura se acababa cuando el proceso se acababa. Pero tú nos estás hoy compartiendo y gracias por tu vulnerabilidad, María Isabel, que aún lo estás viviendo, incluso estás sirviendo a través de ese dolor. ¿Qué nos podrías hoy compartir que ha sido una de las lecciones más importantes que Dios te enseñó a través de este proceso? La lección más importante fue que el Señor permite y usa las debilidades de las personas alrededor mío para que yo recupere mi identidad y no confunda mi identidad con los roles que Él me dio en la vida. Esa fue la gran lección. Qué precioso. Y mira, qué importante lo que nos estás diciendo, porque muchos se amargan porque no llegan a poder llevar a cabo ese rol
y a la expectativa de perseguirlo como el viento. Qué impresionante. Marisel, ¿nos puedes compartir algún testimonio de transformación que tú hayas visto en alguien que decidió sanar? ¿Cómo se ve? Bueno, les voy a compartir testimonios de una persona que llegó a pedirme ayuda y era una persona que tenía un terreno muy fértil para la amargura, porque también eso he descubierto. Hay terrenos que son muy fértiles y hay, o sea, en todo corazón, en todo terreno, nace la amargura. Pero hay terrenos que apenas la semilla, ¿se acuerdan como les comentaba? El corazón está aquí, que es el terreno, la semilla, no, esta persona prácticamente tenía una facilidad para la amargura, que apenas la semilla estaba a 3 metros, era increíble. Yo me acuerdo que esta persona vino a la sesión y tuvo un proceso muy difícil con su hija. Ella era divorciada, se acercó a Dios y tenía una relación muy difícil con su hija. Inclusive la hija llegó a pedirle al juez que quería estar menos con la madre y más con el padre. Y eso fue un dolor muy grande. Y yo le dije, tú has abierto tu corazón a Cristo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Romanos 8:28 dice que todo coopera para bien para aquellos que aman a Dios y han sido elegidos según su propósito. Tú has sido elegido, elegida para un propósito maravilloso. Y esto operará para el bien. Fue muy doloroso para ella, porque imagínense como madres que tu hija en la separación pida pasar tiempo más con el padre. Pero ella al inicio tenía una amargura hacia la hija, era terrible. Le decía cosas muy ofensivas cuando pasaba tiempo con ella. Bueno, ahora ella recuperó la relación con su hija. Realmente increíble, la hija pidió pasar más tiempo con ella que con el padre, porque la hija es menor de edad y ahora tienen una relación maravillosa. Ella sufrió mucho. Me acuerdo cuando me decía, no, María Isabel, no, ya no voy a perdonar, porque mira, ella se pone en alianza con el padre. Yo no quiero saber, yo a él lo odio. Y yo le decía, yo sé, te entiendo, humanamente lo entiendo, pero Dios quiere darte la gracia para que tú puedas hacer aquello que no puedes con su gracia. No, a veces te confieso que quería tirar la toalla porque me parecía tan difícil y después Dios me hacía acordar, soy yo en ti, no tú en mí, soy yo en ti, no tú en mí, me decía él, ¿no? Porque muchas veces nosotros servimos a Dios y nos olvidamos que nosotros somos simplemente instrumentos y pensamos que son nuestras capacidades, nuestros talentos. En realidad somos instrumentos que sí, tenemos que disponernos para que Él nos pueda usar. Pero es Él, es su poder. Y yo de verdad que muchas veces estuve muy tentada y ahora ya tienen una relación maravillosa y no solo el odio que había entre los padres, ahora cada día tienen una relación mejor. Qué precioso. María Isabel, nos volvemos expertos también en esconder y minimizar e ignorar el dolor. ¿Cómo sabemos que realmente estamos caminando hacia la libertad y no simplemente ignorándolo? Cuánto nos duele el dolor. Esa es una señal muy importante. Cuánto intenso es el dolor. Hay que crearnos como un termómetro para medir el dolor. En primer lugar, cuando el dolor es muy intenso, yo muchas veces he compartido el tema de las memorias emocionales. Cuando nosotros tenemos heridas, sea de la infancia o de otros tipos de heridas, tenemos una memoria emocional, que nosotros no solamente se memoriza el episodio de lo que hemos vivido, sino la emoción que hemos sentido. Entonces, muchas veces, si nosotros no sanamos esas heridas, ese dolor del pasado se suma al dolor presente. Entonces la intensidad es muy grande y eso es una buena señal también para reconocer que nosotros no estamos realmente saliendo y siendo libertadas del dolor. Una cosa importante aprendí, yo tenía miedo del dolor emocional.
como lo tenemos también en el dolor físico. Nadie quiere sufrir, o sea, es normal, ¿no? Cuando viví momentos de ansiedad en mi vida, tenía miedo de sentir ansia, pero un día entendí que el ansia era una aliada mía y me estaba dando una señal importante. Entonces ya yo no sentí ese, o sea, era incómodo sentir ansia, pero le decía, ok, está en ese lugar incómodo, pero ahorita yo te voy a acomodar. Bueno, Señor, entonces, ¿qué es lo que me quieres decir? No, entonces, no tengamos miedo a sentir incomodidad, a sentir dolor, a sentir emociones desagradables. Dios los permite porque nos están hablando, nos están diciendo algo para permitir a Dios que actúe, nos libere, nos sane, nos transforme para su gloria. Sabes, vienen tres casos a mi mente puntuales y no sé si esto le va a hablar a alguien en la audiencia, pero ¿qué le dirías a la persona, María Isabel, que nunca ha podido tener un bebé y de repente la amante está embarazada? O que le mataron a un ser amado y todavía no ha habido justicia en la ley terrenal. O alguien que simplemente fue truncado en su vida porque fue violado y eso lo ha afectado tremendamente. El dolor es tan profundo que sienten que no pueden salir de la amargura. ¿Qué le dirías a esas personas que sienten que el dolor es demasiado grande como para tan siquiera comenzar a sanarlo? Bueno, es difícil, ¿no? Porque realmente la palabra de Dios dice que que Jesús simpatiza con nosotros, ¿no? Porque la simpatía y la empatía son dos cosas muy diferentes. La empatía es ponerme en los zapatos de la otra persona, sabiendo que no son mis zapatos, eso es muy importante, porque si no es sobre empatía, que ya ese es otro tema, no es algo favorable. Y la simpatía de la que habla que Jesús simpatizaba con nosotros es cuando una persona ha vivido exactamente lo que tú has vivido y puede comprender el dolor. En algunas cosas que has mencionado, no puedo comprender el dolor. En una de ellas sí. Pero, ¿qué cosa le diría a esas personas? Que es legítimo sentirse así, que es humano sentirse así, que Dios sabe y nos permite sentirnos así para que su bálsamo de amor pueda sanarnos. Yo le diré a esa persona que tenemos dos caminos. O seguimos con ese dolor toda la vida, que será devastador para nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, o acepto lo que viví, o acepto lo que viví y busco al único que puede consolar mi corazón, el único que puede realmente sanar ese dolor. Marisabel, qué impresionante hoy las herramientas que nos has dado en tan corto tiempo. No me imagino cómo se ven estas sesiones personales contigo. Amados del Señor, Dios nos ha prestado esta plataforma para hoy poder conectarte con la multitud de consejeros. Y hoy podemos escuchar que aún María Isabel, en medio de lo que ha sido su proceso de formación, hoy está ayudando a muchos a poder dar herramientas cristocéntricas, herramientas de las cuales ella se ha especializado para, como ese Aarón y Ur, levantar tus brazos y declarar la victoria aún en medio del proceso. María Isabel nos ha compartido su página web y nos ha compartido su correo electrónico. Si tú quieres recibir apoyo en tu proceso, tómale una foto aquí, te voy a poner ambas y lo vamos a dejar también en la sección de los comentarios de este video para que la puedas contactar. Y si hoy estás estancado, estás estancada, estás escuchando esto y te identificas con lo que hoy estás viviendo, el Espíritu Santo ahí te está diciendo, hey, no te traje aquí por casualidad, no sigas en tu escondite, sal y pide ayuda. El correo de María Isabel es misabel.lifecoach@gmail.com. Ahí tómale una foto y también te quiero compartir su página web. Te cuento que su página web está en italiano, pero en Google Chrome hay un plugin que te traduce del inglés al español, del italiano al español, que he usado
para poder presentártela. Aquí marisabelvega.com. Vas a encontrar quién es ella, el entrenamiento, rutas. Aquí dice lengua, que también dice español, contáctame. Y aquí el poder hacer un clic para poder acompañarte, Marisabel. Y Marisabel, ¿atiendes varones, atiendes mujeres, niños, adolescentes? ¿Nos cuentas ahí? Sí, digamos que a partir de los 7, 8 años hasta los 99, 100. Varones y mujeres. Maravilloso. Ahí vamos a dejar tu información. Marisabel, esta serie se llama Conquistando tu asignación. ¿Cómo puede, aquí la última pregunta para ti, para inspirar a la audiencia, cómo puede una persona convertir su dolor en una plataforma para ayudar a otros? ¿Y qué ha significado para ti conquistar tu asignación? Bueno, en realidad, ¿qué significa? Significa encontrar realmente una vida de sentido y propósito. Si tú te pierdes en los roles que son una bendición en la vida nuestra, como madre, hija, esposa, hermana, todos los roles, realmente vas a perder tu esencia, que es tu identidad. Tú eres hija de Dios y viniste a este mundo con el propósito de tener una vida abundante para ti y esa vida abundante sea un impacto, que sean las buenas noticias, el evangelio, para que las personas conozcan a Jesús y entreguen su vida a Cristo y reciban la salvación y tengan también contigo una vida abundante. Mi dolor no lo entendí inmediatamente. Yo tengo ya, me convertí cuando tenía 21 años, 20 para 21, han pasado más de 37 años ser cristiana. Pero tengo que confesar que es importante tener herramientas para entender todo lo que hemos dicho hoy día. Porque si yo hubiera comprendido todo esto antes, mi propósito se hubiera cumplido aún en mayor intensidad. Y está bien, no hay problema, porque Dios tiene sus tiempos. Pero realmente tu dolor no es para que tú sufras sin un sentido. Las heridas y el dolor tiene un sentido, un propósito divino, maravilloso, para cumplir ese propósito. Y van de la mano. No tengas miedo al dolor. Tienes que saber que el dolor es una herramienta para nuestra santificación. La palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 5:23, y te dejo con ese versículo maravilloso. Que el Dios de la paz, que el Dios de la paz. Y cuando escucho y leo el Dios de la paz, es esa paz, no solo la que sobrepasa todo entendimiento, que protege tu mente y tu corazón en Cristo Jesús, sino que es esa paz que fue el castigo, esa paz que no teníamos, que Jesús llevó en la cruz para darte esa paz. El Dios de paz te santifique todo tu entero ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida del Señor Jesucristo. Esa es una vida de sentido y significado que Dios quiere para ti. Amén. Gracias, mi amada Marisabel. Fíjate, Marisabel, que estaba buscando un post que leí, que la calidad del aceite que sale cuando el instrumento está en plena prensa es de mayor calidad cuando ya la temporada de prensa ha pasado. El ser exprimidos de todo lo cual ahí papá nos quiere despojar y poder entregar lo mejor, al igual que la zarandeada que saca lo que el trigo no le es beneficioso. Y sin duda alguna, hoy que te escucho, Marisabel, me inspiras a poder ver que la mayor calidad de aceite que hoy está saliendo de ti, esa asertividad, esa compasión, esa empatía para lo cual otros están viviendo, es justamente cuando estamos en medio del proceso. Mi amada María Isabel, te bendecimos, gracias por ser un instrumento y hoy justamente como dice María Isabel, el poder convertirnos en instrumentos de poder comunicar el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas noticias. Y te quiero compartir justamente esta palabra
para hoy invitarte a tú comenzar este camino de tú conquistar esta asignación. Sabemos que estamos rodeados de muchas personas que probablemente hoy has pensado en cuanto se empezó a dar el tema de la amargura, probablemente en una tía, en una mamá, en un papá, en una suegra. Pero hoy este mensaje es para ti. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con la noticia más maravillosa que Jesús nos ha entregado? Romanos 5:8 dice que Dios nos muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Él no esperó que nuestro proceso terminara para amarnos. Él no esperó el proceso que llegara hasta el final para poder decir que éramos dignos de ser rescatados, para ver si lo elegiríamos o no. Dice, aún estábamos en pleno pecado cuando Él decidió dar su vida por nosotros. Y esto es un motivo de alabanza para Él, porque sabes, el dolor que hoy pudiéramos estar pasando es temporal, pero la dicha y el gozo de poder pasar una eternidad glorificándolo, alabándole, sirviéndole en banquetes con esas coronas que vendrán por cada una de las decisiones, esos tesoros que vendrán por las decisiones que tomaste aún en medio del dolor, no se compara ese gozo eterno al sufrimiento temporal. Y hoy te quiero invitar, si hoy reconoces que fuiste esclavo del dolor, que se te olvidó lo que Jesús en medio de su dolor trajo libertad, el poder hoy audiblemente decir, Jesús, te pido perdón y recibo tu perdón sabiendo que justamente por eso moriste, para hacerme libre de la esclavitud de la amargura y del pecado que la amargura me estaba llevando a practicar. Vamos audiblemente a reconocer nuevamente este regalo, esta buena noticia en él. Amado Jesús, te damos gracias por haber muerto por nosotros. Gracias porque nuestro pasado no define nuestro futuro, sino la obra que tú hiciste en la cruz. Hoy te reconocemos como el autor, el libertador de esta amargura que nos quería aprisionar. Gracias por morir por mí. Hoy yo decido morir por ti. Decido morir a la victimización, porque en ti somos más que vencedores. Audiblemente, iglesia. Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gobierna mi mente, gobierna mis emociones, gobierna aún esos recuerdos que me quieren volver prisionero, pero que en ti soy libre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si hoy has con toda tu fe, todo tu corazón, has declarado esto con tu boca, hoy hay salvación para ti. Y te queremos no solo anunciar que hay fiesta en los cielos, también hay recursos en Inspira en nuestra página web para poder caminar estos primeros pasos en ti y que puedas seguir creciendo en Jesús. Te invitamos a que puedas visitar inspiragt.org, sección Quiero crecer en mi fe, y que puedas ahí continuar avanzando en reafirmarte en Cristo Jesús. Aquí está la ruta para poder discipularte en tu propio tiempo, fundamentos de la fe, sanidad de corazón, vivir y discipular. Y una vez que termines esta ruta, el que te puedas incorporar, si aún no te estás congregando, no estás en un discipulado en tu iglesia, que te unas a este cuerpo de Cristo en donde hacemos el hábito de leer nuestra Biblia. Y como decía María Isabel, uno de los pilares fundamentales para completamente nunca más dejar que la amargura embargue nuestra mente y nuestro corazón. El meditar en la palabra de Dios para poder tener la palabra activa en nuestro corazón y renovar esos pensamientos que en Inspira les llamamos pensamientos apestosos. Aquí puedes inscribirte al discipulado una vez que terminas la ruta, no tiene costo, y del cual ahí puedes, si quieres caminar con otros en la ruta y no tomarlo solo, puedes ahí esperar la próxima ruta. Tú decides, ¿la tomas solo o la tomas acompañado para poder ahí ingresar al discipulado? Y si tú ya eres de casa,
Tu contribución nos permite continuar llevando estos recursos de manera gratuita, ya sea que apoyes el canal a través de la membresía, como hoy lo grabamos junto a los miembros, quienes ahí agradecemos por su contribución, o lo puedes hacer a través de nuestra página en la sección Sembrando en Inspira. Ahí vas a poder hacer tu siembra de manera mensual, de manera como el Señor lo ponga por gratitud en tu moneda local. Y ahí poder escoger si es diezmo, ofrenda o apoyo a congresos. Vamos a cerrar ahí orando por nuestra amada María Isabel. María Isabel, un pensamiento final que le quieras ahí dar a la audiencia antes de cerrar orando por ti y dándole gracias al Señor por lo cual hoy ha hablado a nuestras vidas. Sobre todo que mi pensamiento es que quiero felicitar a cada una de las personas que están buscando conocer cada día más de Dios, porque Él siempre está allí en la puerta, listo para recibirnos, para darnos todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi amada María Isabel. Y para quien está preguntando aquí, ¿qué pasa cuando la persona fue abusada y toma esa excusa para quedarse estancada? Ahí te invito a que regreses. Justamente María Isabel nos da herramientas prácticas para cuando el dolor ha sido tan profundo, ¿qué es lo que vamos a decidir magnificar? Y si esa persona no eres tú, sino alguien que tú conoces, lo más poderoso que tú puedes hacer, además de tu intercesión, es el gozo que tú eliges manifestar, aún sin palabras, para que ellos puedan ver que tú de donde tú decides caminar y vivir no se basa en lo que te ha sucedido, sino en las buenas noticias que hoy Jesús nos ha recordado están en Él. Vamos a cerrar orando. Padre, yo te doy gracias por la vida de María Isabel, por ser esforzada y valiente y hoy inspirarnos a también nosotros conquistar nuestra asignación. Te pido hoy por cada persona que ha escuchado este mensaje que hoy decida el poder aplicar estos instrumentos, estas estrategias bíblicas que nos ha compartido y no sigan haciendo lo mismo, pensando que va a haber otro resultado. Y quienes sean valientes de poder con la multitud de consejeros ganar esta batalla contra la amargura, hacer algo distinto, el poder ser valiente y esforzado de pedir ayuda, la vulnerabilidad de decir, no sé cómo salir de esto solo, pero confío en ti, Padre, que tú usarás personas ahí que tú nos diriges, como es María Isabel. Gracias, Padre, también por cada fiel diezmador y sembrador que permiten el sostenimiento de esta obra para traer estos recursos a muchos más, estas preciosas gemas, piedras preciosas que tú has formado a través del proceso y del cual hoy están sirviéndote en su asignación. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, que hoy a quienes tú has llamado para poder ser esos consejeros, esos mentores, esos coaches que hoy sean inspirados de poder especializarse, de poder salir de esa zona de lamentación y como María Isabel, servirte con excelencia, preparándose para un día rendirte cuentas de cómo multiplicaron esos dones y talentos y no los escondieron. Gracias, Padre, por hablarnos, por inspirarnos, por libertarnos en tu nombre precioso. Oramos. Amén y amén. Amén. Mi amada María Isabel, ha sido un privilegio verte. Oro en el nombre de Jesús que nos encontremos en un próximo congreso. Y a cada uno, Sí, gracias por haber estado conectados. Te bendecimos, mi gracias. amada Isabel. Gracias a cada uno.